La dialéctica. San Agustín. 1. La dialéctica es la ciencia del correcto discutir. Ahora bien, discutimos siempre con palabras. Las palabras o son simples o son adjuntadas. Son simples las que significan una única cosa, como cuando decimos, hombre, caballo, discusión, corre. No te extrañe que, discusión, aunque esté compuesta de dos elementos, esté incluida entre las palabras simples. En efecto, la cosa se esclarece con una definición. Se ha dicho que es simple la palabra que significa una sola cosa. Por ello incluimos esta palabra dentro de esa definición en la que no entra, hablo, cuando decimos, hablo. Pues, aunque se trata de una única palabra, no tiene un significado simple, porque significa también a la persona que habla. Por tanto, ya está sujeta a la verdad o a la falsedad, pues puede ser negada o afirmada. Por consiguiente, toda primera o segunda persona de un verbo, aunque se enuncie por separado, será contada entre las palabras compuestas, las que no tienen un significado simple. Porque todo el que dice, camino, hace que se piense en el acto de caminar y en sí mismo, que camina. Y todo el que dice, caminas, significa de igual manera lo que hace y a quien lo hace. En cambio, quien dice, camina, no significa otra cosa que el acto mismo de caminar. Por ello, la tercera persona de un verbo se cuenta siempre entre las palabras simples, y todavía no puede ni ser afirmada o negada, a no ser que se trate de palabras tales que necesariamente vaya adherida a ellas, en el modo habitual de hablar, la indicación de la persona. Es el caso cuando decimos, llueve, o, nieva, aunque no añadamos quien llueve o nieva, como está sobreentendido, no pueden contarse entre las palabras simples. 2. Son palabras adjuntadas las que, conectadas entre sí, significan varias cosas, como cuando decimos, un hombre camina, o, un hombre camina presuroso hacia el monte, o algo similar. Pero, entre las palabras adjuntadas, unas contienen un enunciado completo, como los ejemplos puestos, otras no lo incluyen, pero están requiriendo una palabra que le dé sentido completo, como los ejemplos puestos, si les quitas el verbo, camina. En efecto, aunque, un hombre presuroso hacia el monte, son palabras adjuntadas, lo enunciado queda en suspenso. Dejadas, pues, de lado estas palabras que no contienen un enunciado completo, quedan las palabras adjuntadas que sí lo contienen. De estas, a su vez, hay dos tipos. Pues o contienen un enunciado sujeto a la verdad o a la falsedad como, por ejemplo, todo hombre camina, o, todo hombre no camina, y cualquier otra por el estilo, o el enunciado es tal que, aunque efectúe la intención de la mente, no se puede afirmar ni negar. Es el caso cuando mandamos, cuando deseamos, cuando maldecimos, o decimos algo semejante. En efecto, si alguien dice, vete a la granja, ojalá vaya a la granja, o, que los dioses lo quiten de en medio, no se puede demostrar que miente, ni creer que diga la verdad, pues nada afirmó o negó. Por tanto, tales enunciados no plantean una cuestión que requiera a alguien que discuta sobre ella. 3. En cambio, los que requieren una discusión o son simples o son adjuntados. Son simples los que se enuncian sin conexión con otra oración, como cuando decimos, todo hombre camina. Son adjuntados aquellos cuya conexión está sometida a juicio, como esta, si camina, se mueve. Pero, cuando se emite un juicio sobre la conexión entre enunciados, se mantiene hasta que se llega a la conclusión. Conclusión es lo que se deduce a partir de lo ya concedido. Lo que digo es esto, quien afirma, si camina, se mueve, quiere probar algo, de manera que, concedido que es verdad que, si camina, se mueve, le queda por probar que es verdad que camina, siguiéndose la conclusión que ya no puede negarse, esto es, que se mueve, o le queda por mostrar que no se mueve para llegar a la conclusión, que asimismo no puede no concederse, o sea, que no camina. A su vez, si quiere decir de esta otra manera, este hombre camina, se trata de una oración simple, si yo la concedo y él añade otra, y si yo la concedo también, de esta asociación de enunciados, aunque expresados y concedidos por separado, se sigue una conclusión que ha de concederse necesariamente, esto es, por tanto, este hombre se mueve. 4. Establecidas de forma breve estas cosas, consideremos cada una de las partes. Pues hay dos primeras partes, una referida a las palabras que se dicen de manera simple, en las que se halla como la materia de la dialéctica, otra, referida a las palabras que se llaman adjuntadas, en las que aparece ya, por así decir, su resultado. La parte que trata de las palabras simples se denomina, tratado del habla. A su vez,
la parte que trata sobre las palabras adjuntadas se divide en 3 partes. Dejamos de lado la copulación de palabras de las que no resulta un enunciado completo. La copulación de palabras de la que resulta un enunciado completo que aún no plantea ninguna cuestión ni reclama quien discuta sobre ella se denomina tratado de la elocución. En cambio, la copulación de palabras que tiene sentido hasta el punto que el juicio versa sobre enunciados simples, se denomina tratado sobre el enunciado. La copulación de palabras que contiene un enunciado en el que el juicio versa también sobre la conexión dentro del enunciado mismo hasta llegar a una conclusión, se denomina tratado sobre la conclusión en los enunciados. Expliquemos, pues, de forma más precisa cada una de estas partes. 5. Una palabra es un signo de cualquier cosa, proferido por el hablante, que puede ser entendido por un oyente. Una cosa es todo aquello que es percibido por la inteligencia, o por los sentidos, o queda oculto. Un signo es lo que se manifiesta a sí mismo al sentido, además de sí mismo, muestra algo a la mente. Hablar es dar un signo con voz articulada. Llamo voz articulada a lo que puede ser expresado con letras. Pero si he definido correctamente todo lo que he definido y si hay que seguir definiendo hasta las palabras de la definición, lo indicará el lugar en que se trata de la disciplina del definir. De momento, acoge con atención lo que nos ocupa. Toda palabra tiene un sonido. De hecho, cuando aparece en un escrito, no es una palabra, sino un signo de una palabra. Ciertamente, una vez que el lector examina las letras, se presenta a su mente algo que emite con la voz. En efecto, ¿qué otra cosa, sino a sí mismas, muestran a los ojos las letras escritas y, aparte de ellas mismas, las voces a la mente? Poco antes dijimos que un signo es lo que se manifiesta a sí mismo al sentido y que, además de sí mismo, manifiesta algo a la mente. En consecuencia, las que leemos no son palabras, sino signos de palabras. Pero como, siendo la letra misma la fracción mínima de una voz articulada, abusamos de este vocablo si lo llamamos letra también cuando la vemos escrita, aunque está completamente silenciosa, y no aparezca ninguna parte de la voz sino un signo de una parte de la voz. De igual manera se llama palabra cuando está escrita, aunque se manifieste el signo de la palabra, es decir, el signo de la voz portadora del significado, no la palabra. Por tanto, como había comenzado a decir, toda palabra tiene un sonido. Pero el hecho de tener un sonido no guarda relación alguna con la dialéctica. De hecho, del sonido de la palabra se trata cuando se pregunta o se constata con qué disposición de las vocales es más suave o con qué combinación de ellas es más abierto, y, respecto de las consonantes, introduciendo cuáles se hace suave o acumulando cuántas se hace más áspero. Asimismo, la pregunta sobre cuántas y cuáles son las sílabas de que consta la palabra, donde cae el ritmo poético y el acento lo consideran los gramáticos como asunto solo de oídos. Y, sin embargo, cuando se discute sobre estas cosas, no se sale de la dialéctica, pues la dialéctica es la ciencia de la discusión. Pero las palabras son signos de cosas precisamente cuando de ellas reciben valor, mientras que aquellas de las que se discute aquí son signos de palabras. En efecto, dado que no podemos hablar de palabras sino con palabras, y dado que cuando hablamos no hablamos sino de ciertas cosas, se presenta a la mente que las palabras son signos de palabras tales que no dejan de ser cosas. Pues cuando la palabra sale de la boca, si sale a causa de sí misma, es decir, si se pregunta o se discute algo acerca de la palabra misma, es ciertamente una cosa sujeta a discusión y a cuestionamiento. Pero esa misma cosa se llama palabra. Mas todo lo que acerca de la palabra percibe no el oído, sino la mente y queda incluido en la misma mente se denomina decible. En cambio, cuando la palabra sale no por razón de sí misma sino para significar alguna otra cosa, denomina dicción. Pero la cosa misma, que ya no es palabra, ni concepto mental de una palabra, sea que tenga palabra con la que pueda ya ser significada, sea que carezca de ella, no se la denomina sino cosa, pero ya con nombre propio. Reténganse y distínganse, por tanto, estas 4 cosas: palabra, decible, dicción, cosa. Lo que he denominado palabra es una palabra y significa la palabra. Lo que he denominado decible es una palabra, sin embargo, no significa una palabra sino lo que se entiende en la palabra y está contenido en la mente. Lo que he denominado dicción es una palabra, pero una palabra tal que por ella se significan simultáneamente aquellas 2 realidades, esto es, la palabra misma y lo que se realiza en la mente por medio de la palabra. Lo que he denominado cosa es una palabra que significa todo lo que queda, aparte de los 3 términos mencionados. Pero advierto que todo esto ha de ilustrarse con ejemplos. Imagínate a un niño al que el profesor de gramática le hace una pregunta de este estilo. ¿Armas?
¿Qué parte de la oración es? Lo dicho, o sea, armas. Se ha dicho por sí mismo, es decir, es una palabra dicha por razón de la palabra misma. En cambio, en cuanto a las restantes palabras que dice, ¿qué parte de la oración es?, ya percibidas por la mente, ya proferidas con la voz, el motivo de decirlas no está en ellas mismas, sino en la palabra, armas. Pero cuando son percibidas en la mente, antes de que intervenga la voz, son decibles. En cambio, por lo que dije, cuando prorrumpieron en voz, se convirtieron en dicciones. A su vez, ¿esto mismo, armas? Que aquí es una palabra, cuando la pronunció Virgilio, fue una dicción, pues no fue proferida por sí misma, sino para significar, mediante ella, ya las guerras llevadas a cabo por Eneas, ya el escudo o las restantes armas que fabricó Vulcano para el héroe. A su vez, las mismas guerras o armas, sostenidas o llevadas por Eneas, las mismas, repito, que se veían cuando se combatían y existían, y que, si ahora existieran, podríamos o mostrar con el dedo, o tocar y que, en el caso de que no se pensaran, no por eso se hacía que no hubieran existido. Esas mismas guerras y armas por sí mismas no son ni palabras, ni decibles, ni dicciones, sino que son cosas que se denominan cosas ya con nombre propio. Así, pues, en esta parte de la dialéctica hemos de tratar de las palabras, de las dicciones, de los decibles, de las cosas. Aunque en todas estas nociones en parte se significan palabras, en parte no, nada hay, sin embargo, de lo que no sea necesario discutir con palabras. Por tanto, discutamos primero sobre las palabras, que posibilitan la discusión sobre lo demás. 6. Por tanto, cualquier palabra, exceptuado su sonido, discutir correctamente sobre el cual cae dentro de las capacidades del dialéctico, aunque no pertenezca a la disciplina dialéctica, del mismo modo que las defensas de Cicerón caen ciertamente dentro de las posibilidades de la retórica, pero la retórica misma no se enseña con ellas. Por tanto, dejando de lado el hecho de que tiene un sonido, toda palabra plantea necesariamente 4 cuestiones: su origen, su valor, su declinación, su disposición. Se investiga el origen de la palabra cuando se pregunta por qué se dice de esa manera, cuestión que, según mi criterio, peca de curiosidad y no es tan necesaria. Y, si me agradó decir esto, no fue por el hecho de que también Cicerón era del mismo parecer. En efecto, ¿quién necesita recurrir a una autoridad en cosa tan evidente? Porque, aunque explicar el origen de la palabra fuese verdaderamente de gran ayuda, sería de poco juicio entrar en un camino cuyo recurrido no conoce término. ¿Quién, efectivamente, podrá descubrir por qué se dice de esa manera cualquier cosa que se diga? A esto se añade que, como sucede con la interpretación de los sueños, el juicio sobre el origen de las palabras depende de la medida del ingenio de cada uno. He aquí, en efecto, que alguien considera que a las palabras se las llama de esa manera por el hecho de que, digámoslo así, golpean el oído, mejor, dice otro, porque golpean el aire. Pero, ¿qué nos importa eso? La cuestión carece de todo interés, porque uno y otro derivan el origen de esta palabra de verberare. Pero advierte cómo, de buenas a primeras, entra en la discusión un tercero, que dice, puesto que conviene que hablemos lo que es verdad, verum, y es reprobable la mentira, de ello es juez la naturaleza misma. La palabra, verbem, recibe ese nombre de lo verdadero, verum. Tampoco faltó ingenio a una cuarta persona. Efectivamente, hay quienes juzgan que la palabra, verbem, recibe este nombre de lo verdadero, verum, pero que, prestada la suficiente consideración a la primera sílaba, conviene no pasar por alto la segunda. Argumentan estos, cuando decimos verbem, su primera sílaba significa, verdadero, la segunda, sonido. Es lo que quieren que sea bum, razón por la que Ennio llamó al sonido de los pies bom bum pedum, los griegos llaman boesai al gritar y Virgilio dice, reboant silvae, resuenan los bosques, 1. Luego se dijo verbem como a partir de verum boando, es decir, de hacer resonar lo verdadero. Si la realidad es esa, este nombre prescribe no mentir cuando enunciamos una palabra, pero temo que mientan los mismos que sostienen eso. Por tanto, ya es incumbencia tuya juzgar si hemos de pensar que se dijo verbem a partir de verberare, o de solo verum, o de verum boando, o si, más bien, no hemos de preocuparnos de dónde proviene, una vez que hayamos entendido lo que significa. Con todo, quiero que aceptes haber tratado de paso y brevemente este tema, esto es, el origen de las palabras, para no dar la impresión de que hemos omitido parte alguna de la tarea emprendida. Los estoicos, de los que en relación con este tema se burla Cicerón como suele hacerlo él, sostienen que no existe palabra alguna de la que no se pueda presentar un origen cierto. Refutarlos resultó fácil,
bastando decir que es un recorrido que no tiene término, pues, sean las que sean las palabras a partir de las cuales interpretas el origen de otra palabra, se te pedirá a su vez el origen de ellas. Ante este argumento, sostienen que la búsqueda ha de durar hasta llegar al punto en que una cosa se adecue por alguna semejanza al sonido de la palabra. Es el caso cuando hablamos del tintineo del bronce, del relincho de los caballos, del balido de las ovejas, del son de las trompetas, del estridor de las cadenas. De hecho, percibes que estas palabras suenan como las cosas que se significan con ellas. Pero, si se trata de cosas que no tienen sonido, sostienen que en ellas tiene valor la semejanza a partir del tacto, de modo que, si tocan este sentido de forma suave o áspera, la suavidad o la aspereza de las letras da origen al nombre de las cosas en conformidad con el modo como afecta al sentido, por eso decimos, suave, cuando suena suavemente. Por otra parte, ¿quién no juzga áspera la aspereza también en razón del nombre mismo? Decir voluptas, placer, resulta suave a los oídos, y decir crax, cruz, áspero. Así las cosas mismas afectan según son sentidas las palabras. Miel, es tan suave al oído por su nombre como la cosa misma es sabrosa al gusto. Agrio, es áspero para uno y otro sentido. Lana, y zarza, son palabras que afectan del mismo modo al oído y al tacto. Tal creyeron los estoicos, que era, por así decir, la cuna de las palabras, la concordancia de la sensación que producían las cosas con la sensación que producían sus sonidos. A partir de aquí, la licencia para poner nombres habría avanzado hasta la semejanza de las cosas mismas entre sí, de modo que, si la cruz fue llamada de esa manera en atención a la palabra, pues la aspereza de la palabra misma concuerda con la aspereza del dolor que produce la cruz, crura, piernas, en cambio, recibieron este nombre, no por la aspereza del dolor, sino porque, entre los restantes miembros, son, por su longitud y dureza, las más semejantes al madero de la cruz. De ahí se llegó al abuso consistente en usurpar el nombre no de una cosa semejante, sino, por así decir, cercana. Pues, ¿qué tienen de semejante el significado de parvum, pequeño, y de minutum, disminuido, si puede ser pequeño no solo lo que no ha disminuido nada, sino que hasta ha crecido algo? Con todo, debido a cierta cercanía, decimos minutum por parvum. Pero este uso abusivo de una palabra es potestad de quien habla, que se sirve de parvum para no decir minutum. Con lo que ahora queremos mostrar cuadra sobre todo el que, cuando en vez de baños, balneis, se dice piscina, piscina, en la que no hay ni peces ni nada semejante a los peces, parece, no obstante, que ha recibido su nombre de peces, debido al agua en que está la vida para los peces. No se trata, pues, de un vocablo transferido por su semejanza, sino usurpado por cierta cercanía. De hecho, si alguien dice que los hombres se hacen semejantes a los peces al nadar y que de ahí surgió el nombre, piscina, es de necios oponerse porque una y otra opinión no se contraponen y ambas permanecen oscuras. Con todo, lo expuesto viene a pelo porque este único ejemplo es ya suficiente para juzgar la diferencia que hay entre el origen de la palabra tomado de la cercanía y el origen de la palabra derivado de la semejanza.